Edouard Jeanneret, Le Corbusier. Le Corbusier es uno de los arquitectos más importantes de la historia de la arquitectura y probablemente el mejor arquitecto del siglo XX. No comenzó siendo Le Corbusier, sin embargo, a lo largo de su trayectoria se cambió el nombre, ya que comenzó siendo Edouard Jeanneret. Le Corbusier nace en Suiza, en un pueblo relojero, en un ambiente rural un tanto industrial. Comenzó siendo relojero, pero tuvo un problema físico que le impidió continuar con este oficio. Tenía problemas de visión graves, de ahí esas gafas características. Esto le afectó profundamente. Su madre, que era una persona que fue muy importante para él, le intentó ayudar y llevar hacia el mundo del arte. Incluso le metió en una escuela de artes y oficios de su pueblo. El director era Charles Le Platinier, un personaje muy influido por Owen Jones. Trata de geometrizar la naturaleza, así como construir un gran catálogo donde aparecían las múltiples formas de ornamentación. Empezando a trabajar con este hombre, Le Corbusier empieza a hacer sus dibujos, en donde se ve su desarrollo de la abstracción. La Villa Fallet. El arquitecto El Platinier, que confiaba mucho en el talento de Le Corbusier, consigue convencer a uno de sus profesores para que le encargue su primera obra. La Villa Fallet, que estuvo ayudada por René Chapelain, es una obra, a lo que vemos, a un Le Corbusier muy influenciado por la arquitectura vernácula. Villa Sud. La Villa Sud, una vivienda casi palladiana. El ábside que aparecía en la casa familiar se vuelve en doble ábside. Estamos hablando de la monumentalidad del mundo clásico y de la simetría palladiana, es decir, al ritmo y composición de la fachada. Se fija en los trazos rectangulares, líneas geométricas aplicadas sobre la fachada que nos pautan la composición de la fachada. Esto es lo que hace sobre la arquitectura clásica, pero también sobre la arquitectura contemporánea, estableciendo una relación entre la arquitectura clásica y la arquitectura contemporánea. Casa Citroën. De lo que habla en esta casa es una vivienda que pretende tener los mismos parámetros conceptuales que el coche, fabricación en serie y ubicuidad. Para esto se basa una ensoñación que estuvo en una cafetería parisina que tenía una doble altura que daba hacia la calle. Esa sensación de estar en el interior con doble altura que diera a la calle lo trasladó a un espacio doméstico. Aquí aparece la cubierta plana, Garnier. Aparece una planta superior retranqueada. Hay una entrada lateral. El sentido constructivo de esta vivienda son dos muros paralelos de carga, un forjado que los une y nada más. Empieza a generarse la teoría sobre todo de la villa, que dura hasta 1927. La Villa Jacquemin continúa siendo una arquitectura ruralizada, un tanto vernácula, en relación en el romanticismo interpretado por Richard. Después de hacer esta casa, gran parte de los planos por correspondencia decide marcharse a París. Casa para el pintor Ossefant. En este momento Ossefant le encarga una casa estudio a Le Corbusier. Es un edificio entre medianeras. Aparecen ya algunos de sus planteamientos que aparecían en sus 5 puntos de la arquitectura, sobre todo la fachada libre y el mundo industrial. Sigue teniendo los mismos planteamientos que la Villa Citroën. En la planta baja aparece un espacio para el coche y en esta planta llegamos a un distribuidor donde aparece la curva. Estas curvas que hacen alusión a los movimientos del interior de la casa. También aparece un falso techo de vidrio blanco en el que lucenario que produce la luz difusa para el estudio del pintor. En fachada empieza a desarrollarse la ventana alargada que es independiente de la estructura y de los tabiques interiores. Mansión Rocher Jeanneret, una obra para su socio y su primo y para un banquero que se llamaba La Roche. Es una casa mixta. En una sola vivienda se desarrollaban dos tipos de viviendas distintas. Toda la vivienda se adosaba hacia la fachada. La Roche era un banquero al que le proponen hacer esta inversión familiar. Es una vivienda que en la planta baja se apoya sobre pilotis, desarrolla sobre estos pilotis el espacio singular en doble altura. También aparece la división de circulación entre el servicio y el uso doméstico. Parece ya desarrollar de una manera compleja todo el lenguaje de Le Corbusier. Lo más característico de esta casa es la aparición de esa rampa adosada a la curva. Un petit maison. En este momento donde se va a buscar un pequeño terreno para construir una casa a su madre, la casa del lago alemán, la cual describe
de manera excepcional en su libro Una pequeña casa. Introduce las ideas de ambigüedad entre exterior e interior. Sobre todo, introduce la obsesión por mirar. En sus dibujos aparece el lago como protagonista, pero también aparecen unos espacios exteriores que enmarcan este paisaje. Pabellón del Espíritu Nuevo. En el Pabellón del Espíritu Nuevo plantea una abstracción del inmueble villa. Lo traspasa a un pabellón, fachada cristalada a la calle, un patio que da al exterior, incluso un árbol en este patio. El pabellón consta de una habitación en forma de L y un jardín colindante, construido alrededor de un árbol ya existente. Se compone una estructura metálica y unos paneles en rollo de paja compartida, sobre los que se aplica el cemento. Al contrario de los estilos elogidos por la exposición, la habitación está amueblada con butacas de cuero de la empresa Mappel y unas sillas de madera curvada. Casa Cook se reconoce como una de las primeras obras donde Le Corbusier proyecta de acuerdo a los 5 puntos de la arquitectura: pilotis, terraza, jardín, la planta libre, fachada libre y ventana deslizante lateralmente, así como el empleo de su trazado regular, recurso utilizado para controlar las proporciones de la fachada y de la ventana según la sección áurea. El planteamiento de los proyectos es característico, pues el esquema de distribución de espacios está en orden inverso común, ya que las habitaciones se encuentran en la primera planta, en la segunda planta se localiza la estancia comedor y en la tercera se localiza la biblioteca y terraza. Cada una de las plantas es distinta a la anterior, lo que demuestra la libertad en planta. Traslada el salón y la cocina a las plantas superiores y deja la planta baja para el coche y las habitaciones de servicio. Stuttgart, Wien-Sofort, Nürnberg se presentaron dos tipos de casas enteramente diferentes. Uno responde a una manera de vivir liberada de las sujeciones artificiales, la consecuencia de los estudios hechos hace 10 años en torno a tipo denominado estandarización de la cubierta de las ventanas, contraste de una gran sala de estar con pequeñas estancias. El segundo tipo de esta casa sigue a la misma tesis pero en forma diferente. La gran sala se obtiene por la desaparición de tabiques móviles que solo se emplean de noche para convertir la casa en una suerte de día. La casa está abierta de un lado al otro, construyendo una gran sala de noche, todo lo que es relativo al sueño. Armarios útiles hayan disponibles, pues estaban ocultos en bloques situados en cada célula. Museo Internacional de Arte Occidental. El edificio nació para albergar la colección de arte que había sido confiscada durante la Segunda Guerra Mundial. Le fiel el concepto de museo ilimitado. El proyecto de la planta cuadrada se levanta sobre pilotes. La fachada, así ciega, resalta el horizonte de la composición forrada, cigarros verduzcos dispuestos sobre un concreto visto. En un extremo de la fachada principal se ubica una mampara. Similar gesto se observa en la fachada lateral, obteniendo un efecto dramático al componer esta ventana cenital con columnas que se sostiene en unas vigas en cruz al centro mismo de los tragaluces triangular. La Villa Savoye es considerada una de las obras más emblemáticas del autor, tal como se aplica en su totalidad 5 puntos de la nueva arquitectura: el pilotis, el jardín de la azotea, planta libre, ventanas corridas y libres de fachada. Pero no solo eso, se ha manifestado en la arquitectura moderna desde 1965 y ha sido clasificado como un monumento histórico. Con un exterior estrictamente funcional, el volumen descansa sobre pilotis en una gran extensión de césped. Es bello paraje entre los árboles de esta arquitectura, formas libres, puras, simples y esquemático, parecen casi sin construir, y demuestra su fuerte relación con el entorno natural. El interior del hall se encuentra pintado de blanco, lo que representa el interés de Le Corbusier por la arquitectura sanitaria y la higiene de la época, en la que las ciudades sufrían de consecuencias de la sobrepoblación. La vivienda se puede disfrazar de luz y vistas del paisaje abierto a los 4 horizontes. De este modo, el funcionalismo de Villa Savoye está determinado por un diseño para la vida cotidiana y no por una simple eficacia mecánica. La Villa Stein, la parcela, es quizás de lo más característico de esta casa, no solo por su forma longitudinal, sino por la colocación de la villa en la propia parcela, ya que genera un gran jardín y una enorme zona de recepción, muy ceremonial. El proyecto pasó por una serie de fases en donde Le Corbusier iba jugando con ciertos elementos, pero manteniendo siempre las mismas ideas. Sin duda, lo que más destacaba y algo que también le da el nombre de la villa de las terraces son las terrazas. Esas terrazas son importantes porque no solo parecen como elementos sueltos, sino interrelacionan tanto unas con otras.
La casa era compartida por 2 familias y eso dificulta el proyecto al intentar compatibilizar dinamismo y privacidad. Tiene que ser una casa fluida y en la que haya diálogo, pero también se tiene que respetar la privacidad. También tiene que compatibilizar el recorrido del servicio para que sea siempre discreto y no interfiera con ninguna de las 2 familias, pero a la vez está relacionada con ambas. Siempre sigue una rigurosa geometrización, basándose en el patrón ABA, proporción áurea. Rompe esos esquemas de proporción con la entrada, al deslizarla ligeramente hacia los laterales, lo cual implica cierta incoherencia en el desarrollo del proyecto. En la última fase del proyecto incorpora el coche, la caseta de conserje. La distribución de la casa no aprovecha bien en toda la parcela, dejándonos zonas muertas que debido a la orientación o disminuciones quedan desperdiciadas. Concede muchísima importancia al jardín y a todas las terrazas ajardinadas. Incluso esa atención a la naturaleza tiende a convertirse en una determinante importante para el proyecto. Las paredes curvas que utiliza pueden dificultar el mobiliario y el mantenimiento y disparan el costo al no poder utilizarlas en algunos casos sin mobiliario común. La unidad habitacional de Marsella es el primer encargo que recibe del Estado francés y es uno de los proyectos icónicos de Le Corbusier. Comienza a ser planeado inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, 1945 a 1946, entrado en construcción en 1951. Se ve realizada por problemas presupuestarios y tardará en ejecutarse 5 años, en lugar de los 12 meses previstos inicialmente. Los volúmenes eran básicamente cajas alargadas sostenidas sobre pilotes a fin de lograr una mejor integración espacial con su entorno peatonal. La terraza era usada como jardín para devolver el área ocupada a la naturaleza. La individualidad de cada departamento a través del color trabajó en una serie de tonos aplicados dentro del gran lienzo blanco que es el volumen del edificio. Casa del Dr. Courchel ocupa una parcela tradicional que da a una avenida y que está rodeada de paredes medianeras, tanto al fondo como por los lados. La parte delantera hay una avenida que queda atravesada por un parque verde. Lo primero que hizo Le Corbusier fue asegurar una buena vista sobre el parque por medio de la disposición general de la casa. Diseñó una terraza que daba lugar a un jardín colgante con el fin de poder disfrutar del cielo, la luz y el sol. La buena sombra que daba a la plaza situada en el enfrente. Ronchamp, capilla de Notre Dame de Haut. Es completamente asimétrico, no tiene claramente una fachada principal. Lo concibe como un lugar para meditar. Las entradas de luz en el interior que se perciben desde el exterior con esa extraña forma semipiramidal hacen posible una atmósfera espacial que invita a la meditación. En esta obra, Le Corbusier rechaza cualquier tipo de geometría. La luz es clave para el proyecto. La fachada y las aberturas donde entra la luz se basan en la trayectoria del sol. La orientación de la capilla es tradicional, con el altar hacia el este. La nave central tiene cabida para 200 personas. Existen 3 pequeñas capillas completamente aisladas de la nave, que permiten celebrar oficios simultáneos. En estas capillas poseen una luz natural muy especial para que estas provistas de unas semicúpulas de 15 a 22 metros de altura que captan la luz a través de unos lucernarios en su tope. No parece un elemento pesado, tiene una construcción ligera. Las ventanas aparecen de manera libre, pero logran los niveles de luz que el arquitecto eligió. Lo que esta más le costó fue la ubicación de la cruz y la relación con el altar. Se puede decir que esta obra aparece un cierto expresionismo, sobre todo por la introducción de esas ventanas de modo castillo medieval, que sin embargo produce un juego de luces en el interior sobrecogedor. Chandigarh, una nueva capital. La primera etapa del proyecto permitía alojar a unos 150.000 personas, incluiría los edificios del gobierno. La segunda etapa haría crecer la población hasta 500.000 habitantes. Le Corbusier fue el encargado de construir casi todos los edificios de nueva capital, lo que supuso la relación de un ensueño que siempre había tenido. Monasterio de Tauret. El convento se construyó tras la Segunda Guerra Mundial. Le Corbusier creó un espacio para el silencio y la reflexión. El convento es una austera pieza de concreto que muestra las huellas de su proceso constructivo, las juntas del colocado y la textura de la celda. Adquiere aquí un carácter casi artesanal, la modulación del conjunto, principio de una estructura que se observa en el ritmo de sus pilotos. Produce espacios complejos pero rígidos, como si tratara de una mantara o una regulatoria. Todo el edificio se organiza en un entorno patio interior. El monasterio en forma de S. Le Corbusier utiliza en esta obra los postulados básicos de la arquitectura moderna: pilotis, terraza, jardín, planta libre, ventana longitudinal, fachada libre. El edificio está realizado principalmente en concreto armado, de acuerdo aparente y puro. Proyecto del nuevo hospital de Venecia. Le Corbusier
Corbusier juega en esta obra con el tapiz. De esta forma dispone de una serie de volúmenes horizontalmente. Le Corbusier intentó evitar que la silueta de Venecia se viese alterada. El edificio en sí consta de 4 niveles: los accesos, administración y cocina, los quirófanos y alojamientos de las enfermeras, las vías de comunicación y distribución de servicio y la sección de enfermos. El hospital estaba destinado a recibir casos de emergencias y pacientes con enfermedades agudas y graves. Cada enfermo dispone de unas celdas sin ventanas, ya que la luz penetra por la abertura lateral que regularizan los efectos del sol. La luz es regular y lo mismo sucede con la temperatura, lo que contribuye a la salubridad del edificio, ya que los enfermos se hallaban aislados. Fue una de las últimas obras de Le Corbusier, hasta que muere en 1965 en Roquebrune-Cap-Martin, en el Mediterráneo francés, cerca del lugar donde se construyó su pequeña cabaña. Casa familiar en Chaux-de-Fonds. Regresa a su pueblo natal, consiguiendo convencer a sus padres para que le encarguen un proyecto. La casa familiar en Chaux-de-Fonds, sus padres acaban arruinados, pero se ve el interés de trasladar a un pueblo amplio la cultura occidental. Proyecto de urbanismo en Argel. La ciudad de Angélica, capital 2 días ubicada al norte de África, limitado en el mar Mediterráneo, lo que conformaba un suntuoso acantilado y un importante puerto para la ciudad. Por el momento en que inició el proyecto del plan urbano, Argel, la ciudad servía como capital del norte de África, al ser una importante colonia francesa donde se concentraban importantes centros administrativos, comerciales e industriales europeos. Como resultado, una gran descendencia de habitantes. Al mismo tiempo, Le Corbusier tenía el propósito de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Argelia, los cuales consideraban degradantes ante la falta de accesibilidad, conexión con soladas verdes recreacionales, las extensas distancias entre las viviendas y los centros de trabajo, las calles estrechas y particularmente las condiciones de la vivienda inapropiadas, no solo para los factores climáticos de los desiertos, sino también la cantidad de vida. Como respuesta, en el año 1971, Le Corbusier propone el plan de Aux-A, enfocado principalmente en consolidar la conexión y zonas periféricas de Argel a través de un viaducto en el borde de la costa, la creación de viviendas de alta densidad para albergar a la clase trabajadora, ubicadas bajo dicho viaducto, la construcción de rascacielos destinados a las residencias de los europeos y las clases altas, y a la construcción de un nuevo centro de negocios. Proyecto de urbanización de Brasilia. Un sacerdote italiano, Don Busco, en 1883 tuvo un sueño profético en el que describía una ciudad futurista que más o menos coincide con la actual ubicación de Brasilia. El plano de la ciudad se basaba en las ideas de Le Corbusier. Brasilia fue construido en 41 meses, de 1956 a 21 de abril de 1960. Fue cuando se fue inaugurada oficialmente. Un experimento que, como debía ser la ciudad del futuro, además de una inmensa plana urbana, reflejo de patrones europeos. Para crear el plano urbano de la ciudad se llamó a un concurso. Le Corbusier buscaba los retos más grandes, por lo que se va a Río de Janeiro y a Sao Paulo. Ahí realizaba conferencias que eran grandes éxitos. En estos viajes conoce a Josephine Baker. Ahí consigue asesorar a un grupo de arquitectos jóvenes, Lucio Costa, Niemeyer y Bailey. Lo que hace es tropicalizar las ideas de las villas blancas en este monasterio de educación de Río de Janeiro. Proyecto para el Palacio de los Soviets en Moscú. En este momento, el punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, en instante dando los fundamentalismos alemanes, aparecen representados en la exposición de París. Es el instante en el que Le Corbusier toma un partido político, comienza a desplazarse de sus ideas socialistas, es decir, se cambia de bando para poder concebir grandes proyectos. El Palacio de los Soviets de Moscú pensaba con los diámetros de 316 metros, iba a ser coronado por la estatua de 100 metros de Lenin. La superficie total del edificio iba a ser de 11 hectáreas y el peso 1,5 millón de toneladas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la base de gran altitud, parte del palacio fue construido. La construcción estructura de acero comenzó después del 22 de junio de 1941. El hormigón, granito, acero y otros materiales de construcción se requiere para fines completamente diferentes. La cubierta de la sala mayor, los 15.000 asistentes, está sostenida por una estructura asimétrica. A un lado está el gran arco de hormigón, del que por medio de los cables cuelgan 8 enormes vigas articuladas, que en su entorno extremo se apoyan sobre pilares inclinados. Las dos figuras, es decir,
el arco parabólico, nerviosa línea lograda en las vigas y pilares. Están asociados por Triumph al trazado de una nuclea adecuada a la ocasión, la hoz y el martillo, caracterizados cada uno por la curva de hoja de los hoz y el quiebro a 90 grados entre mango y cabeza del martillo. No está mal, puede ser cierto, pero hay que poner los ojos un poco demasiado. Cubista y garabela gigantesca parada de los martillos y la hoz. Sistema Dom-Ino. Entonces llega la Primera Guerra Mundial, plantea su primer postulado teórico que afectará tanto al urbanismo moderno. Este proyecto es la casa Dom-Ino. Esto viene de dos palabras, dominos, casa e innovación. De hecho, dominos porque la plantea como dos pilares y porque pueden ser combinados, como juega el dominó. Lo más importante de este sistema Dom-Ino es que se empieza a ver el embrión de lo que luego serían los 5 puntos de la arquitectura. Lo que se entiende de Le Corbusier en este proyecto es entender la arquitectura desde los mínimos elementos posibles. Además, retraquear la estructura podrá hacer la fachada libre. El hecho de esto, estamos hablando de 2 plantas, no significa que pueden ser más. Los 5 puntos de la arquitectura. La arquitectura sobre pilotis se conseguía que la naturaleza entrara debajo, tenía una relación más fluida. La planta libre, al trabajar con una estructura de pilotis, conseguía no introducir muros de carga en el interior, por lo que toda la planta quedaba libre para realizar una tabiquería sin restricciones. La fachada libre viene determinada por los pilotis retranqueados, la ventana corrida, que no se permite establecer unas ventanas que pueden generar una perspectiva más amplia. La cubierta planta y vegetal, para construir a lo que se consume en la planta, añadírselo a la cubierta. El modulor de Le Corbusier. Le Corbusier genera un sistema de medidas basadas en el hombre. El primer modulor se basa en la altura de un hombre con el brazo extendido hasta la altura de 2,16 metros de altura. Se establece un concepto geométrico de la sección áurea. Después él y medio mundo utilizaron sus obras. Este sistema se basa en la ergonomía y las relaciones proporcionales con el hombre. Antes eran el pi, la pulgada, una escala humana, y con el sistema métrico perdimos y se despersonalizaron los instrumentos de medida. Y Le Corbusier dijo: el metro, el centímetro, el decímetro no son de la escala, el modulor sí. Tomé las proporciones desde el plexo solar hasta la cabeza y el brazo y encontré la sección de oro allí. En cuanto a la pintura, Le Corbusier desde los 31 años pintaba por las mañanas. Sus obras eran para sí mismo. Le agradaba explorar nuevas disciplinas. El color era algo que le fascinaba, al igual que la forma. A la hora de pintar, devoraba las cosas y las transformaba en su mente. Le Corbusier no vivía más que para ver. Las primeras pinturas eran puristas. Aparecían objetos de tipo depurado dibujo, elaboración y corte. En algún momento este racionalismo se perdía en el desplazamiento de las funciones. La silueta es lo que caracterizaba al objeto y la homogeneidad de las cosas. Muebles. El primer diseño que realizó Le Corbusier conjuntamente con estos diseñadores fue la silla LC1, presentada en 1928, mejor conocida como James Longuet. Fue presentada en el Salón de Otoño. El diseño de 1929 se trata de un diseño purista y radical. Otro de sus diseños más reconocidos fue el sofá de 1 y 2 y 3 plazas, pensados para revolucionar la fabricación en serie de muebles modernos, todos caracterizados por líneas rectas, ligereza visual, anticipado al minimalismo de décadas posteriores, realizados por la empresa italiana. Revista El Espíritu Nuevo. Durante este periodo del año 1925, Le Corbusier ya empieza a acuñar este apodo en la revista El Espíritu. Nos empieza a hablar de una nueva arquitectura basada en el mimetismo, en el movimiento. Nos empieza a hablar de la máquina de otra manera. Esta revista duró 5 años. Todos estos artículos fueron recopilados en un libro de gran trascendencia. Nos habla de una relación ya directa entre la arquitectura clásica y la maquinela, que da uno de sus componentes cruciales en la relación en el todo. Todos estos elementos son los que tomará sus proyectos, sobre todo su etapa de villas blancas.